La octava lección en el recorrido de Madrid a Medinaceli por la A2. Vimos en la lección anterior Trijueque, ahora vamos de Trijueque a Ledanca, pasando por Gajanejos. Aquí hemos dejado Trijueque y como vemos aquí tenemos otra de las grandes rectas de esta carretera trazada por los ilustrados en el neoclasicismo, empezada a trazar a partir de 1830, sobre los antiguos caminos que ya a partir del Renacimiento se dirigían hacia Daroca y luego posteriormente enlazaron en Alcolea con el camino del Jalón y que habían abandonado los viejos caminos que iban por el Henares. Bueno, aquí tenemos este recorrido a partir de este paso y como veis va a haber puntos muy singulares. Fijaros, en las charlas que hemos dado sobre las zonas naturales de Guadalajara, planteábamos la unión de corredores naturales que permita unir los encinares que han quedado muy deshechos, muy dispersos, muy rotos. Aquí tenemos uno de los puntos en que se puede lograr unir los encinares de estos barrancos que bajan hacia el Badiel con los encinares, por así decir, de la meseta. Luego veremos que hay otros puntos también donde permitirían corredores y permitirían también la recuperación del bosque de Utande, que está aquí. Es decir, hay mucha labor que hacer para regenerar este paisaje. Aquí hemos salido ya de Trijueque y allí vemos a lo lejos los encinares que aún quedan en esos antiguos bosques que veíamos en los planos antiguos. Ahí vemos como ahí mismo vaya el acantilado que cae hacia el Badiel. Como veis, por suerte se han respetado los pies de encinas en estos campos de cereal. Vamos acercándonos hacia este punto, el punto en que una antigua cañada que une la cañada de Soria, Andalucía, que venía por aquí, con la cañada llamada Galiana que vimos en la lección anterior, y que viene por aquí para unirse con las cañadas que vienen del este. Por suerte, esa cañada ha mantenido los encinares y es un corredor natural futuro fantástico, futuro para poder ser ampliado, para poder unir con todas estas áreas en gran parte regeneradas. ¿Veis? Ahí nos vamos acercando y vamos a encontrar un paso superior de los que están más cuidados de esta A2, que como hemos visto no destaca por el cuidado de sus infraestructuras. Ahí vemos, fijaros cómo se ha plantado en estos taludes que se hicieron para el paso superior, cómo han crecido las encinas maravillosamente, es decir, que estos bosques se pueden regenerar perfectamente. Fijaros, veis algo, está a distinta altura, no sabemos por qué van a distinta cota, quizá fue por la manera de construirse esta autovía. Ya sabéis que primero se hizo un tramo, luego el otro, se aprovechó en parte la vieja carretera, pero veis aquí se ha renovado todo esto, se ha hecho con mucho más cuidado este borde, a diferencia de ahí. Bueno, es un paso que está más o menos cuidado y en parte recupera esa vieja cañada que lo vemos aquí. Es un paso perfecto, es también una frontera entre municipios. Aquí lo vemos. Frontera entre el municipio de Gajanejos, que como veis tiene aquí un límite muy recto, coincidiendo en parte con esta cañada. Aquí vemos la cañada, cómo se dirige para unirse con otras cañadas que vienen de aquí. Fijaros que da la impresión que Gajanejos y Utande habrían sido en origen un mismo municipio, porque fijaros que este límite es muy forzado, muy extraño. Gajanejos tiene un término municipal muy bonito, aquí lo vemos, y aquí vemos el de Utande. ¿Veis? Este es como si se hubieran separado, se hubieran cortado. Aquí vemos Gajanejos que llega hasta estas laderas y que tiene aquí todo este bosque en la parte alta de la meseta. Y Utande, fijaros que tiene estos entrantes muy profundos en el valle y luego tiene esta parte alta, lo que se llamaba el monte de Utande. Pues esta es la frontera con Gajanejos y Utande. Perdonad, quería que vierais esta cañada, ¿veis? La cañada real de Andalucía, Soria, no la llaman Galiana, la Galiana ha subido un poco antes. Fijaros que estas cañadas vienen no solo de Soria, vienen de la cordillera ibérica, es decir, vienen de La Rioja, vienen del Valle del Ebro, vienen de Navarra, y se dirigen no como se pensaba a la Alcudia, a la zona de la Alcudia, sino que descendían luego hacia Córdoba, Sevilla y acababan en Doñana,
donde estaba Tartesos. Es decir, son caminos antiquísimos de los animales, de los ganados, de los hombres, una gran diagonal que atraviesa toda la península. Como veis, descendía al valle en Tande y luego subía por aquí, por este camino paralelo a la actual carretera, para luego cruzar en este punto. ¿Veis? Aquí no está tan clara, aquí sí que aparece la cañada, pero aquí parece que va hacia Muguex y aquí parece que está insinuada. Es decir, en este plano antiguo, la que está muy clara, la que llaman Galiana, está aquí. Ya sabemos que hay 3 Galianas, por lo que hemos visto en los planos. Y de aquí va a buscar esta otra cañada muy importante que viene de oriente. Bueno, aquí lo vemos muy bien, la cañada que baja a Utande y luego sube, muy forzadamente, sube los acantilados. Para encontrarse con esta cañada, fijaros que viene ya del Tajuña. Aquí vemos el límite de Gajanejos, con sus zonas de bosque, chaparral de abajo, y aquí tenemos otros encinares, gran parte de estos han desaparecido, pero aquí fijaros, aquí no se ve muy claro, pero aquí se unían las 2 cañadas que aquí se iban a unir con la otra. Y ahora si bajamos por esa carretera paralela a la vieja cañada, fijaros qué maravillosos bosques. Encinares, quejigales, robledales maravillosos. Solo hay que unirlos con los bosques de la meseta superior y crear grandes corredores. Aquí vemos lo que es todo este paisaje de Guadalajara, con esa cota horizontal de un antiguo fondo de valle, luego erosionado por los ríos. Bueno, fijaros qué fantásticos bosques en la medida en que cuidamos estas laderas. Aquí se ha producido un destrozo, no sabemos por qué, si se sacó de aquí grava, pero esto hay que regenerarlo. ¿Veis? Está abandonado, esto no puede ser. Hay que volver a plantar un bosque, recuperar un poco las cotas. Y fijaros, aquí se ve esa unión de la carretera con esa vieja cañada que sube hacia la cordillera, hacia la meseta. Fijaros qué paisaje tan hermoso. Y aquí, fijaros, había plátanos en la carretera, se cortaron por la excusa de los accidentes, fue una pena porque quedaron las carreteras muy deforestadas. Y fijaros el pobre Badiel que ha sido aquí encauzado, ha perdido toda su vegetación de ribera por la ambición de los cereales de llegar, es reducir a la mínima dimensión el río. Es una pena, esto hay que recuperar este río, porque es muy importante. Bueno, aquí lo vemos casi encauzado, un verdadero desastre. Ahí vemos ya ese punto en que esos encinares lograban llegar hasta la autovía. Aquí vemos este extraño, porque va aquí la autovía excavada, es una pena, cuando ya vemos que las cotas son altas, además esto produce deslumbramientos en los 2 sentidos. No entendemos qué sucedió aquí, porque esta excavación que no tiene ningún sentido. Bueno, allí vamos viendo cómo se va acercando, porque en Gajanejos se acerca muchísimo los acantilados del Badiel se acercan muchísimo a la Nacional 2. Y aquí nos van acercando. Y vemos aquí esta línea de alta tensión, que hasta ahora no hemos hablado de ella, pero la vamos a seguir. Fijaros la maravilla de estos planos. Tenéis que entrar a IGN, comparador de mapas, y en esta carátula pinchar. Este es el plano actual que tiene todas las escalas, desde la escala 200.000 hasta la escala 25.000, que es esta. Y son planos extraordinarios, son planos actuales, y donde quería mostraros esta línea de alta tensión para que vierais a ver de dónde venía. Pues ves, la vamos siguiendo. Aquí cambia de escala, pasa a ser una línea más potente, pasando al sur de Torija, paralela al AVE, ya lo veis. Aquí sigue, también paralela al AVE, estamos ya pasando al este de Taracena, sorteamos Valdeluz, seguimos descendiendo y aquí se produce un contacto con una gran línea que rodea a Madrid por el sur. Ya veis, estamos en Lleves, en la Armuña de Tajuña, hemos llegado al Tajuña. Es decir, que esta línea nuestra procede de este gran cinturón que fijaros de dónde proviene. Pues proviene nada más y nada menos que de la central nuclear de Trillo, de donde, como veis, sale gran parte de la energía para el país.
Es decir, que son unas líneas importantísimas. Bueno, si seguimos, tenemos aquí también otros temas que luego veremos, como es el oleoducto que unía las bases americanas de Rota y Zaragoza. Fijaros, tan importante era, perdón, es este el oleoducto. Este es otro segundo oleoducto pegado al AVE. Y aquí estamos ya llegando a Gajanejos. Aquí tenemos este punto de contacto entre el monte de Utande y estos encinares que son de Gajanejos. Fijaros qué importante es este punto. Es otro de los puntos, junto con este, otro de los puntos que permitiría crear corredores naturales para que los encinares no sean unas manchas aisladas entre el cereal, sino invertir el paisaje, que el cereal sean huecos entre una trama continua de encinares. Eso es lo que salvará el paisaje de Guadalajara y de la Alcarria. Bueno, aquí lo vemos, fijaros qué fácil es lograr aquí un gran corredor. Por supuesto hay que comprar algunos campos de cereal y repoblarlos de encinar. Estamos con ocasión de poder recuperar todo el bosque de Utande. Fijaros qué bien se dan las encinas más jóvenes. Es un paisaje privilegiado. No nos damos cuenta del tesoro que tenemos aquí y cómo podríamos recuperar, por supuesto, sin suprimir totalmente el cereal, sino recuperar la continuidad de las masas de árboles. Bueno, ahí vemos cómo ya se están acercando. De nuevo se va a producir un contacto, que lo tenemos aquí, el contacto entre esas masas forestales de uno y otro lado, que por supuesto lo podemos regenerar mucho más, podemos repoblar toda esta zona, unirlas, como veis, lograr unir estas manchas con estas, con un único corredor natural, muy importante. Aquí lo vemos, fijaros que aquí hemos bajado por esa carreterita que iba hacia Utande, en el Badiel. Fijaros que tenemos grandes masas que se pueden repoblar. Aquí está esa zona más descuidada, ¿veis? Esta zona más erosionada, pero las manchas, el bosque de Utande, se puede recuperar y unir con los que fueron los bosques de Gajanejos. Fijaros cómo hay restos de encinares en toda esta zona que habría que recuperar, porque es un tesoro. Aquí tenemos el famoso toro que se salvó gracias a una protección, se salvó de todas las carreteras españolas. Y aquí tenemos el giro, este giro que hace esta Nacional 2, que tiene unos pocos grandes giros dentro de las grandes rectas que tiene. Y llegamos a Gajanejos. Aquí tenemos un paso inferior con los enlaces a través de dos rotondas, los 4 enlaces necesarios. ¿Veis? Allí vemos Gajanejos. Y fijaros como siempre estas rotondas tan descuidadas, lo poco que costaba jardinar plantar encinas que sirviesen para esos corredores naturales. Y entramos ya en Gajanejos, fijaros qué paisaje más bonito, un paisaje casi nórdico, de prados muy... Es lo que pasa en Guadalajara, hay una mezcla de mundo nórdico y mundo del sur que hace que sea una región riquísima, en que conviven el almendro y el roble, lo cual es muy, muy difícil de ver. Bueno, aquí tenemos el nuevo Gajanejos y el viejo Gajanejos que está allí. Tenemos esta nueva ciudad, una ciudad a mí me parece extraordinaria, comparada con las urbanizaciones que vimos de la Beltraneja, del Mirador del Rey. Pues esta es una perfectamente organizada, perfectamente distribuida, con sus dotaciones, con su espacio público fantástico. Porque aquí hubo un pueblo que quedó destruido en la Guerra Civil. Bueno, fijaros qué preciosa ciudad. He estado mirando cómo era la casa original. Las casas del final no tenían el balcón aquí, sino que lo tenían en el lateral. Mirar los huecos tan bonitos mostrando un poco la función. Y he tratado de descubrir cómo era la casa original. Y casi todas han sido alteradas. No sé si aquí en origen había balcón, me da la impresión que no, pero que en algunas casas aparecen. Sí que aquí había un gran portalón, más bajo que este, lo vamos a ver ahora. Mirad qué bonita la proporción de un elemento, quizá era el aseo, un elemento de servicio. Esto era el portón, fijaros, aún quedan aquí los mojones que marcan la entrada del portón, y esto probablemente era un hueco para colocar algo encima de esa entrada del portón, como una especie de almacén.
Aquí vemos cómo se han variado las puertas. No sé si en origen la puerta era la del portón y esa era la puerta principal. Bueno, veis los balcones con barandillas muy diferentes. Sospecho que la original es esta, más austera, pero bueno, es asombroso cómo han cambiado todas las casas. El hombre tiene tal necesidad de crear, de aportar, que va variando todo. Varía sus balcones, sus rejas. Bueno, mirad qué bonita la silueta. Eran casas que tenían un corte en su cubierta para jugar con la silueta. Luego tenían un descubierto o un corral, un espacio libre y una construcción de servicio. Fantástica. Una tipología fantástica. Veis que ha habido variaciones de altura. Esta sería la silueta original. Fantástico. Allí vemos que esas son un poco diferentes las casas del eje principal. Bueno, aquí también ha variado mucho. Veis, se han perdido los números originales y donde había un portón que se detecta por los mojones, algunos han hecho una puerta y una habitación. Otros han variado la pequeña ventana que había aquí, la han ampliado. Este ha tapado el hueco que estaba ahí arriba. Aquí tenemos lo que parece que era el esquema original, que era un balcón, probablemente con una barandilla más sencilla que esta, dos huecos debajo. Mirad, es todo muy bonito. Fijaros estos elementos de alféizares tan bonitos en las ventanas como de servicio. Y como veis es un esquema muy bonito. Aquí quizá tengamos el dibujo original de la entrada, que veis que aquí ha variado, y eso que esta puerta yo creo que es más alta de la original. Y aquí vemos que en origen quizá estaban pintadas en rojo las casitas. Bueno, aquí la tenemos casi intacta. ¿Veis? El balcón muy austero, este gesto tan bonito de la ménsula, la pequeñita ventana y dos ventanas bajo el balcón. Quizá esta sea la más fiel al origen. Esta es la avenida principal donde cambia la tipología aquí. ¿Veis? En las casas últimas, bueno, está variado, ha perdido aquí este hueco. El balcón giraba y se colocaba en el hastial, por así decir. Este es el parque en que acaba el eje de la ciudad. Bueno, aquí tenemos distintas alturas. Este quizás sea el número original del portalón. No sé cómo era el portalón. Aparece un portalón que quizás este fue el original en madera. Sin embargo, esta puerta ha sido elevada. Como vemos, ha cambiado el número. Pero aquí tenemos restos de la fachada original. Ha variado la barandilla. Es increíble la variedad que hay. Y fijaros, enfrente tenemos unas tipologías diferentes, pero preciosa. Fijaros qué bonita la habitación de la torre en estas casitas que eran un poco diferentes. Bueno, aquí vemos el lateral, con ese juego de alturas, cambia un poco en ese espolón, y aquí vamos viendo esas tipologías de arco y las dos ventanas bajo el balcón, la ventana de servicio. Aquí tenemos, quizá esta sea la carpintería original, como veis, quizá esta sea la escala original. Como veis, sería un elemento de almacén encima de donde se guardaría el tractor o los elementos de apero. Y quizá aquí tengamos también la casita original, con sus dos ventanas, sus carpinterías, y no sabemos si esta es la barandilla original o no. Aquí tenemos otro, es el esquema de ese otro eje, que como veis eran un poco diferentes. Aparentemente en estas primeras casas no había balcón, pero fijaros qué orden, qué dignidad. Y fijaros también la plaza, lo que echábamos en falta en las grandes urbanizaciones privadas, que no tienen ningún edificio público. Aquí se construyó un extraordinario ayuntamiento, una plaza, una iglesita con un patio precioso. Fijaros qué iglesia más bonita, iglesia neorrománica, perfecta, un pequeñito ábside, tenemos un poco el interior, sencilla. Bueno, como veis es un ejemplo precioso de ciudad. Todas las casas tienen su patio, tienen su elemento de servicio, o sea, fantástica, realmente es una urbanización de adosadas maravillosa. Son estas ciudades de colonización que se llamaron, en regiones devastadas, que las hacían unos arquitectos estupendos. Y aquí tenemos las escuelas, fijaos, escuelas muy bonitas, fantásticas. No sé si esta es la separación niños-niñas. Y al lado tenemos esto que no sé bien qué era. No sé si serían las casas de los maestros, pero fijaros qué preciosa construcción. Fantástica, es súper moderna. Estos elementos de pórtico es maravillosa.
edificio fantástico. Por aquí seguimos hacia el viejo pueblo, que como veis se podría realmente reconstruir, porque se notan perfectamente las parcelas, ya lo veis. Pero bueno, se hizo este nuevo Gajanejos y aquí pues ha quedado lo que algunas construcciones vacíos donde estaba la iglesia. Aquí lo vemos un poco y aquí lo vemos en este plano 25.000, que es, cuando busquéis aquí, este es 25.000 primera edición, un plano de los años 60, que son muy interesantes porque están hechos a escala 25.000, es decir, una escala más mejor para ver las cosas mejor. Y bueno, explican muy bien, veis aquí se ve perfectamente el plano de la ciudad y lo que ha quedado de Gajanejos. ¿Y qué pasó? Pues mirar, este es el plano 50.000 primera edición que se empieza a hacer a principios del siglo XX y que como veis aquí el dibujo aún no estaba destruido Gajanejos. Es decir, este plano, aunque se da la fecha del año 45, es anterior a la guerra civil. ¿Veis cómo Gajanejos era un perfecto óvalo colocado en una posición estratégica muy muy bonita? Aquí vemos que ya ha desaparecido y ya se ha hecho el nuevo. Esto se llama minutas, planimetrías, son unos planos que aportan más datos. Este es ya el famoso vuelo americano del año 56, donde como vemos ya no está Gajanejos, ha pasado la guerra civil por sobre él. Aquí tenemos dibujos curiosos, no estoy seguro que sea Gajanejos, creo que sí, con la iglesita. Ahí se ve la iglesita Gajanejos, perdonad la fotografía. Ahí se ve, como veis, en una aldea con las casitas que descendían hacia la ladera del oeste, con una gran construcción, había sido cuartel por lo visto. Fijaros, era una iglesia muy bonita. ¿Veis? Es una iglesia renacentista, con un gran presbiterio, con bóvedas góticas probablemente, fantástica, con una torre ya más pequeña del barroco. Todo esto quedó destruido, se hizo el nuevo Gajanejos. Bueno, aquí se ve muy bien el plano de dónde estaba la iglesia y de cómo era el pueblecito. Y aquí construyéndose el nuevo Gajanejos de regiones devastadas. Para el que quiera saber qué pasó y para el que quiera saber la guerra civil en una publicación absolutamente imparcial, tiene estas monografías de Martínez Bande, que son extraordinarias, son como unas 20 monografías de Editorial San Martín, donde cuenta con todo lujo de detalles cómo fue la guerra civil. Y aquí, en la lucha en torno a Madrid, el tomo 2 habla de la batalla de Guadalajara. Fijaros, la batalla de Guadalajara fue un intento de rodear Madrid después de la batalla del Jarama, donde el ejército nacional había fracasado por la resistencia de las brigadas de la República, y entonces se intenta atacar desde Guadalajara. Realmente Franco no quería realizar este ataque, no confiaba mucho, pero los italianos, cuerpos voluntarios italianos que habían triunfado en Málaga, pensaron que era una labor muy fácil, con sus tanquetas, su aviación, avanzar sobre un territorio que estaba bastante desprotegido. No respetaron la opinión de los jefes nacionales de que el clima iba a ser malísimo y se lanzaron a un ataque que, como veis, en principio fue muy rápido, día 8. Llegaron desde Algora, que partían, llegaron casi hasta Almadrones, no tomaron Almadrones, ya fue un primer fallo porque era un objetivo para el día 8. El día 9, como veis, han llegado ya a Gajanejos, con un poco de retraso. El día 10, como veis, ya se va deteniendo el avance, solo llegan cerca de Trijueque y el 11 llegan a Trijueque, pero ya sus fuerzas se habían detenido ante la resistencia del ejército republicano, de las brigadas internacionales, en parte italianas también, que luchaban italianos contra italianos en la zona del Palacio Ibarra. Al final, el ejército nacional llevó a cabo ese mismo ataque desde aquí, y realmente lo que eran los ejércitos nacionales les salió bien, avanzaron 15 kilómetros hasta Cogolludo, dominaron el Badiel, tomaron Jadraque, es decir, que en este aspecto salió bien, pero no salió bien en el trama italiano, el ejército italiano, que realmente no pudo utilizar la aviación porque estaba el tiempo muy nublado, muy lluvioso, nevando, y la aviación republicana sí que podía utilizar los aeródromos de Alcalá, de Madrid, y pudo bombardear todas las ciudades y pueblos que el ejército italiano iba ocupando.
De ahí viene la destrucción de Trijueque en parte, de Gajanejos. Fue una lucha muy enconada de unos pocos días en que, como veis aquí, ya la respuesta del ejército popular hace que el ejército italiano se retroceda. No el nacional, que no retrocedió, mantuvo estas posiciones, ganó 15 kilómetros, pero estos retrocedieron. No fue el fracaso que la República quiso hacer ver, porque al final sí que se había avanzado 15 kilómetros desde Algora. Pero sí que fue un fracaso en el sentido de que lo que pretendían los italianos, que era conquistar Guadalajara, rodear Madrid, enlazando en el Jarama, cortar la conexión con Valencia, pues fue un verdadero fracaso. Los italianos se confiaron mucho, era un ejército de soldados que no sabían que venían a España, pensaban que iban a trabajar en Etiopía. Entonces fue un ejército un poco desastroso, con unos jefes muy atrevidos, muy desconocedores del ejército de la República, del enemigo al que se enfrentaban. Y eso fue sobre todo el desastre de los mandos del CTV. Pero bueno, al final no fue tal la derrota, sino que se logró avanzar 15 kilómetros. Muy poco para las vidas que costó, desde luego. Bueno, y este es Gajanejos, donde estaba el viejo pueblo. Fijaros, y aquí se ve muy bien lo que os contaba, cómo pensar que la cordillera, el sistema central, Somosierra, Guadarrama, Illón, eran mucho más altas que la que vemos hoy. Creo que alcanzaban los 4.000, 5.000 metros de altura. Imaginaros que llegaban hasta aquí. Y es la erosión de toda esa cordillera que ha surgido en el choque contra el continente europeo. Esto lo podéis ver en mis charlas sobre las montañas de España. Cuento un poco el origen geológico de las cordilleras españolas, de manera muy simplificada. La erosión de todas esas montañas altísimas va a generar unos aluviones enormes y va a generar un valle llano, totalmente llano, que va a ser el de Lenares, Jarama, Tajo, con esta llanura. Esa inmensa llanura, cuando todo esto casi era un gran lago, va a ir excavando poco a poco. Esto se llama cerros testigo, que indica cuál fue el nivel en un determinado momento geológico. Luego los ríos van a ir excavando hasta llegar a un segundo nivel. Si se les deja, ellos acabarán comiéndose toda esta tierra que acaba en el Tajo, acaba en Lisboa. O sea, el Tajo la va arrastrando y va generando terrenos de aluvión y rellenando el Golfo de Lisboa. Pero fijaros qué bonito cómo se ve donde estuvo el fondo del valle y donde ahora está. Y esto es el paisaje realmente de la Alcarria. Bueno, aquí vemos el borde de Gajanejos. Fijaros qué bonita secuencia. Cualquiera diría que uno está en un pueblo de Galicia, del norte de España. Fijaros con esta vegetación, estos muros de piedra. Bellísimo, es un valle precioso. Por eso digo que podría reconstruirse realmente Gajanejos. Pero bueno, tiene un pueblo nuevo perfecto. Bueno, y ahora seguimos y como veis vamos a acercarnos a otro posible corredor natural. Otro contacto entre los bosques de los acantilados y los bosques de la meseta. Abandonamos Gajanejos, fijaros estos maravillosos, estos almacenes de hierro, de acero, son fantásticos, es una estructura fantástica. Y abandonamos Gajanejos y nos dirigimos, como veis, allí va a producir otro contacto entre los bosques. ¿Veis? Ya están llegando los encinares. ¿Cómo tuvo que ser este paisaje cuando no se había deforestado? Era una verdadera maravilla. Ahí vemos cómo va llegando en este punto, muy tímidamente, que sería otro punto para lograr conectar con un corredor natural ambos puntos. Fijaros cómo aparecen palabras. Nava es una palabra indoeuropea, celta, que significa llanura. Llanura no entre montañas, navarrando. Fijaros, probablemente el nombre de Navarra venga de esto mismo, ha surgido también de este mismo nombre, Nava de Benito, la Umbría, y muchas veces vienen nombres, la Encinilla, los romanos, esto indica probablemente alguna villa romana, la dehesa, que ya ha desaparecido, los carrascones, la carrasca, habla siempre de carrascas, espinos y también de robles. ¿Veis? La robleda, la toponimia nos ayuda mucho. Pensar también que la toponimia muchas veces indica el idioma que se habló antes de la llegada de Roma. Fijaros que ni Torija, ni Trijueque sabemos qué significan.
Tampoco sabemos qué significa Gajanejos, ni tampoco Ledanca. Es decir, son nombres anteriores a Roma, nombres probablemente o celtas, celtíberos, ibéricos, y los ibéricos se parecen mucho a los nombres vascos, porque eran idiomas hermanos. Bueno, aquí vemos ya esta gran recta que aquí se acerca a Ledanca. En Ledanca, la excavación por los arroyos de la meseta va a acercarse muchísimo a la Nacional 2, pero Ledanca no está como Gajanejos y como estaba Torija y como estaba Trijueque en un punto alto, sino que está al fondo del valle. Bueno, aquí vemos los límites de Gajanejos y de Ledanca. Aquí vemos que ha habido concentración parcelaria en estos tramos tan rectos de cultivos, y aquí tenemos la frontera entre Ledanca y Gajanejos. Bueno, aquí vamos viendo los mismos nombres que hemos visto en la toponimia. ¿Veis? Vamos en este tramo recto. Aquí hay elementos extraños, se duplica la carretera en varios puntos, no tiene ningún sentido. Y ahí vamos viendo a lo lejos los encinares que van acercándose a otro punto de corredor. Aquí tenemos esta curva en un punto muy crítico, que es este punto crítico de esta estación de servicio. Y aquí vemos ya, fijaros que siempre los núcleos están, avisa de su presencia, nuevamente un pequeño arroyo que va excavando el valle. Aquí ya vemos el arroyo que va a excavar el valle donde se sentará Ledanca. ¿Y aquí qué pasó? Aquí las áreas de servicio estaban pensadas para la antigua autovía, que era mucho más pequeña, la Nacional 2, que era de 2 carriles, y cuando se hizo la autovía, aprovechando la Nacional 2, pues han quedado demasiado cerca. Eso genera un punto crítico, fijaros que aquí la velocidad se reduce, como veis aparecen estas biondas macizas porque hay un punto crítico. Y creo que no está bien resuelto, fijaros. Por un lado tenemos esta carretera que sobra, que ha salido ya un poco antes para rodear el área de servicio, porque no puede pasar a su lado, porque está muy cercana. Vemos este paso de unión de las dos, peligrosísimo. Como veis aquí la sensación es de, ¿veis? Esta salida no puede continuar porque está en el área de servicio y tiene que rodearla hasta enlazar con la salida final de Ledanca. Es decir, como veis es un punto crítico, tampoco está bien resuelto esta antigua venta del puñal, pues no está cuidado, es una pena que no. Fijaros que, bueno, la gasolinera es un gran dintel, pero fijaros lo cerca que está del paso de los vehículos en la autovía. Es un punto crítico y que está indicando lo estrecha que era antiguamente la Nacional 2. ¿Veis? Esta es la venta. Bueno, fijaros los problemas que hay aquí. Basta ver qué ha pasado en esta pobre Bionda, los desniveles. No está bien resuelto este punto que podía ser un punto precioso, porque es un mirador hacia el valle fantástico. Sin embargo, como veis, pues no está bien resuelto. Yo creo que aquí habría que retocar la gasolinera y realmente llevarlo un poquito más atrás y permitir que este vial sea un vial de salida de enlace. Esto también es muy peligroso. Fijaros la sensación que da al vehículo cuando está pasando por postes tan cercanos. Uno instintivamente reduce la velocidad. Por eso se ha creado esta bionda maciza. ¿Veis? Es un punto crítico. Punto crítico en esta autovía. Y aquí ya tenemos la salida hacia Ledanca. Una salida que antes, fijaros, antes la autovía venía aquí, es decir, ha habido un giro para facilitar también el nudo, para facilitar estas salidas, pero la pena es que todo esto que se ha abandonado no se ha repoblado, hay que repoblarlo con encinares. Fijaros cómo está destrozado este nudo. ¿Veis qué punto tan bonito podía ser este? Una estación de parada precioso, con la visión de todo el valle, un punto precioso y sin embargo desastroso. Bueno, aquí se ve bien cómo se ha alterado, cómo se ha rellenado ese fondo de valle, en fin, el descuido que vemos continuamente en el entorno de la Nacional 2. Fijaros, como siempre, este nudo descuidado, sin ajardinar, sin cuidar, un tanto confuso. Este paso, como veis, no tiene ningún gesto de hacer más generoso el paso. Fijaros todos los taludes sin cuidar.
da mucha pena. Da mucha pena porque estamos en un paisaje que es precioso. Ya veis también la manía de excavar, aprovechando el mínimo nacimiento de los arroyos. Yo siempre creo que los pasos superiores son siempre muchísimo mejor. Y fijaros qué escenario, uno que vaya a Ledanca, ¿qué es lo que ve? Pues una escombrera que ha rellenado toda esta pequeña carretera que desciende hacia el valle. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Descendemos hacia Ledanca. Fijaros qué pena todos los rellenos de esta excavación echados sobre el valle donde nace el arroyo que dio origen a uno de los laterales de Ledanca. ¿Qué pasa lo del nuevo cementerio? Pues una pena, ya veis. Fijaros qué precioso paisaje y qué poco lo sabemos valorar. Y aquí tenemos Ledanca. Vamos a tratarlo porque está realmente muy cerca de la Nacional 2. Fijaros qué forma tiene tan bonita. Él llega hasta el río Badiel y está en un punto muy bajo, pero sobre una colina que había allí. Mirad qué bonito. ¿Veis? Es un óvalo perfecto, un círculo perfecto, probablemente un castro prerromano, quizá de los carpetanos, probablemente, también podrían ser arebacos, esta es una tierra de frontera, pero en este punto tan rodeado de montañas altísimas se creó un castro fortificado. Fijaros qué bien se ve el origen, en lo alto, la primera muralla y cómo fue rodeándose de manzanas que yo llamo manzanas de aluvión, que van envolviendo como en distintos cascarones, como una cebolla, van envolviendo capas formando la ciudad. Y hay otras manzanas que ya son a lo largo de los caminos. Fijaros qué bonita ese esquema. Y lo muy bonito es que en lo alto está la iglesia y está también el cementerio. Ahora ya tienen un cementerio nuevo, pero es muy bonito que el lugar donde resucitaremos esté en el corazón de la ciudad. Bueno, mirar cómo, a pesar de la hondonada que era, se aprovechó una colina que había aquí para hacer un castro. Fijaros qué bonito este punto de vaguada con la fuente. Bueno, el ayuntamiento está ahí mismo. La plaza mayor. La plaza, siempre las plazas mayores son plaza de puerta de muralla, de exteriores a la ciudad. La gente piensa que son el corazón de la ciudad. No, eran el borde de las murallas. Mirad, aquí está el borde de lo que era el castro probablemente carpetano. Y aquí ya son manzanas que van creciendo en torno a un espacio público. Y fijaros cómo se nota aquí lo que fue la primitiva muralla de ese castro, que muchas veces se llaman calles mayores, pero realmente son calles borde de muralla. ¿Veis qué bien se ve y cómo han aparecido nuevas capas que van rodeando el óvalo inicial o el círculo inicial? ¿Veis? Es un esquema muy, muy bonito porque el desnivel puede permitir que las casas todas tengan más o menos luz. Estamos girando ya. Aquí en este pueblo aparecen estas contraventanas, que es curioso. Parece que un carpintero que hacía contraventanas de madera, de chapa, y bueno, ha dado una cierta personalidad a Ledanca. Mirad qué bonito, aquí venía la muralla y ya caía el cerro hacia el río. Allí se ve un arrabal que ha crecido. Si estamos aquí, estamos en este punto, entonces vamos a venir o por arriba o también por abajo. Por abajo nos van a bajar hasta aquí. Por arriba vamos a ver que es un tramo más corto. ¿Veis? Aquí se ven los distintos escalones de las casas que tuvo la ciudad que van formando círculos concéntricos. Muy bonitas porque todas, como veis, tienen sus viejas calles, sus posibles jardines. ¿Veis? Aquí se ven todas las capas que iban rodeando la ciudad. Ahí se ve cómo sigue la muralla y aquí ya hay arrabales que van envolviéndola. Ahí se ve muy bien la muralla original y nuevas capas que van descendiendo. Aquí sigue la muralla y aquí el arrabal. Fijaros, muchas veces pasa que en estas topografías las casas de repente deciden cambiar de dirección y generan estos espacios tan bonitos triangulares, cambiando la dirección de la fachada. ¿Veis? Espacios muy bonitos. Ahí seguiríamos la muralla alta, que sería seguir por arriba, y seguimos por abajo, venimos a un punto muy bajo, fijaros, como un arrabal que se ha escapado un poco del círculo original, que lo recuperamos enseguida. ¿Veis? Aquí recuperamos ya el círculo original y vamos rodeando. Aquí vemos las distintas
capas, los espacios que se generan triangulares. ¿Veis? Seguimos rodeando, ya mirando hacia donde va el río Badiel. Fijaros el río cuando se permite que crezca la vegetación, qué maravilloso vergel se genera. Lo habíamos visto antes en Gajanejos como había quedado convertido en un pobre cauce, ¿no? ¿Veis? Aquí ya se está formando una capa nueva rodeando la ciudad. Y aquí se han formado varias capas. Por allí iría la muralla original. Estamos en este punto de aquí. En este punto de aquí. Y en vez de subir por aquí, vamos a venir rodeando esta manzana de aluvión. ¿Veis? Es una clara manzana de aluvión. Aquí vemos las capas que van envolviendo la ciudad. Bueno, no quiero cansaros, pero fijaros cómo cualquier ciudad grande, pequeña, sigue las mismas leyes. Y aquí ya tenemos nuestra calle final, la que rodeaba esta manzana de aluvión, y allí volvemos a encontrar. Fijaros qué bien se ha formado esta calle a lo largo de este camino que descendía. Así se van formando todos los núcleos, grandes y pequeños. El que quiere saber más puede ver mis charlas sobre historia de la ciudad, o bien en 2 charlas, todo resumido, o bien en 17 o 18 charlas. ¿Veis aquí qué bien se ve la muralla? Mirad las contraventanas de ese carpintero que llenó Ledanka de estas contraventanas, y es muy bonito, porque recupera algo que era típico de la Alcarria, que era la ventana a ras. No la ventana rehundida, sino la ventana a ras. En estructuras de madera y tapial o adobe, siempre la ventana venía a ras. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podía ser este núcleo si usásemos los colores que un poco lo definían. ¿Veis qué bonita la madera, los aleros de madera, la estructura de madera, el tapial y las carpinterías? Y el zócalo, como veis, de piedra. Bueno, ya sé que es muy difícil retomar esto, pero podíamos en colores retomar esta arquitectura. Y aquí vamos subiendo y llegamos a primer círculo, que era esto. Esto se ve que fue una construcción especial, quizá una torre fortaleza. Veis, tiene unos refuerzos tremendos, unos arcos. Y aquí vemos la primera línea de murallas. ¿Veis? La segunda invadió como una piel de cebolla. Y aquí estamos ya aquí, fijaros. Llegamos ya este es el ayuntamiento, este gran edificio con las calles que suben ya hacia la Acrópolis y la plaza. Y en lo alto tenemos la iglesia. Es una iglesia que contiene un crucero, se nota por la mayor anchura de estos tramos. Una iglesia que se ve que ha tenido varias fases. Aquí lo vemos en lo alto. Es un esquema precioso. La ciudad de Dios, la ciudad de los hombres rodeando la ciudad de Dios, y también el cementerio, la ciudad de la resurrección. Mirad qué bonita. Probablemente era una iglesita románica de una sola nave, luego se amplió a 3 naves, con pretensiones ya de gran iglesia, y luego se hizo este presbiterio con su cúpula, sus bóvedas, sobre lo que era una estructura de madera. Aquí, como veis, el muro probablemente se excavó para lograr una iglesia de 3 naves. Fantástica. Y aquí pequeñas fotos de cómo era Ledanka, la fuente, la preciosa frente de la ciudad. Y aquí vemos, bueno, para que veáis, fijaros, en 1877 Ledanka casi llega a los 1000 habitantes. Luego se va manteniendo la guerra civil, fijaros qué desastre, pierde casi un tercio de la población en la guerra civil, se recupera un poquito, pero ya pues la caída. Esto tampoco es muy cierto porque en verano suponemos que Ledanka recupera mucha población, pero bueno, es un índice de lo que pasa en todos los núcleos españoles. Bueno, y esto no habíamos visto. Fijaros cómo en este borde había todo un gran bosque, las chaparras, el chaparral, la carrasca, la encina. Habla siempre de los viejos bosques. También habla de cabeza del oso. Esto a veces es por la forma que tiene la montaña, pero a veces también es que había osos. Vemos por muchos sitios restos, nombres de lobos, de lobera. ¿Pudo haber osos en algún momento aquí? Parece un poco difícil, pero pensar que todo esto eran unos bosques impresionantes. Entonces puede ser que haga referencia a que hubo aquí osos o que la forma de la montaña tenía la forma de cabeza del oso. Pero fijaros, la dehesa, y todo esto eran bosques de encinas, de carrascas.
Y la palabra Nava, los primeros robles, Nava, 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 una palabra céltica que habla de llanura. Bueno, y ahora ya salimos de Ledanka y fijaros, tenemos aquí otro de los grandes corredores. Fijaros aquí los ríos, pensar que los ríos no... Yo siempre pensé que los ríos excavaban desde arriba hacia abajo, pero me contó un geólogo que no es así. Los ríos excavan desde abajo hacia arriba. Es decir, los ríos van reptando, por así decir, van subiendo hacia arriba y van poco a poco excavando hacia arriba. Una cosa curiosa, siempre me había imaginado que era al revés. Bueno, aquí tenemos otro posible gran corredor de este encinar que puede unirse con otros encinares y formar un gran corredor natural en toda esta zona de la Alcarria. Bueno, veis que precioso está llegando aquí las encinas y yo pienso que todas estas zonas merece la pena que sean completadas, que sean repobladas. Y aquí tenemos los restos de donde estaba la carretera, lo hemos visto un poco antes, perdonad, si veis todo esto que queda abandonado, ¿por qué no lo repoblamos con encinares? Serviría para reforzar todos estos puntos. ¿Veis? Todo este espacio sin abandonado perfectamente se puede repoblar. Bueno, y ahí vamos llegando hacia ese otro punto de contacto de un futuro corredor natural. ¿Veis? Fantástico. Aquí me da miedo esta actuación del gas. Una vez planteamos en áreas naturales una manera de protegerlas era no dejar entrar las excavadoras, no dejar entrar máquinas de determinada potencia. Porque, claro, ¿qué estarán destrozando en ese bosque? ¿Por qué no han venido por aquí? Tratamos la naturaleza con tal desprecio. Bueno, aquí vemos mirando hacia el norte. Hemos pasado esta zona de las Chaparras y ya nos vamos hacia Argecilla. Fijaros que Argecilla, aunque está al otro lado del Badiel, tenía un gran territorio en la meseta. Aquí lo vemos y vamos ya hacia este punto en que el camino cruza hacia Almadronesia. ¿Veis? Aquí tenemos este punto que hemos cruzado y vamos ya a acabar. Fijaros, otra pequeña vaguada que se va formando allí y aquí aparece este paso inferior. Esto es algo común en la Nacional 2. Aprovecha que hay un pequeño arroyo que va hacia el Badiel para introducir pasos subterráneos, cuando sería mucho más sencillo haber hecho un paso superior, porque aquí el destrozo, veis, es enorme. Esto no es una manera de realizar un paso, sino que es destrozar la topografía, crear zonas peligrosas de inundación, cuando aquí no habría costado nada haber hecho un paso superior. Fijaros, qué desastre es. O sea, alguien dice, no, es que hemos aprovechado que aquí había un arroyo. Pues no, ya está claro que no había cota para ver. Esto al final es destrozar el paisaje, destrozar la vida de los que siguen estos caminos. Y veis, todo esto está muy descuidado. Es una pena, todo este espacio que podía ser un espacio tan bonito. Hemos visto ahí pasos superiores preciosos. Y bueno, y ya nos dirigimos hacia Almadrones. Y muchas gracias.